Gracias. Voy a intentar compartir la pantalla con el fin de que podamos ver todos la presentación. Vamos a ver. Bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes desde España. Buenos días para allá. Me siento muy honrado con formando parte de este fantástico coloquio con colegas que tienen tantas cosas interesantes que decir. Y bueno, quiero agradecer a Isaac Castillo la iniciativa y a la Universidad Autónoma de Chiapas la invitación, ¿no? Además, quiero hacerla extensiva al doctor Aldo Campo por su magnífica labor en CELEI, de cuyo proyecto formo parte y me siento profundamente honrado. La reflexión que yo traigo dentro del arte y la pandemia, concretamente, es el papel que desempeña la lectura, que también constituye un elemento artístico, ¿no? Al igual que la literatura. Quiero recordar, aunque sea de manera muy rápida, las inquietantes palabras de Borges, que siempre lo son, ¿verdad?, cuando decía que se sentía más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito, ¿verdad?, haciendo alusión al papel creativo que el lector desempeña y cumple, ¿no? Entonces, dentro de este puzzle que vamos a intentar construir entre todos, creo que es interesante otorgarle a la lectura el papel que tiene no solo en el confinamiento, sino en la educación y el desarrollo humano, así como en otro de los elementos que mis colegas iban comentando, que es precisamente el del pensamiento crítico. Me parece que la lectura ha venido a demostrar, una vez más, y quizá de una forma especial por la situación de confinamiento, que la literatura y la lectura de manera singular constituyen un elemento de liberación. Y vamos a intentar explicar qué papel cumplen en la educación, qué pareja y qué maridaje podemos encontrar entre educación, lectura y literatura. Y cómo esto puede afectar de una manera directa a un concepto distinto de educación, ¿no? Como bien decía Freire, si enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para precisamente que habilitemos el conocimiento y lo construyamos, con la lectura viene a pasar lo mismo. Creo que desde órbitas o intereses más o menos hegemónicos se fomenta una lectura profundamente pasiva y, sin embargo, la pandemia demuestra el papel que cumple tanto de faceta crítica como de liberadora. Y es lo que vamos a intentar ir viendo poco a poco. Una primera reflexión que me parecía del máximo interés nos la deja Heine, ¿verdad?, mostrando ya los últimos momentos del romanticismo, cuando nos decía que donde se queman los libros, pues al final se acaba por quemar también a los hombres. No solo me parece una intervención desde el punto de vista metafórico brillante, ¿no?, sino que realmente tiene que ver con una realidad. Creo que aunque muchas veces enfocamos el arte, la lectura o la literatura como un complemento, estamos hablando realmente de una naturaleza humana y no de un extra, no de un plus, sino realmente de un elemento constitutivo. De manera que de alguna forma quemar los libros o escamotear un concepto de lectura auténtico es escamotear realmente la propia condición del ser humano. Desde este punto de vista me parece de interés reflexionar en torno a los conceptos en primer lugar, ¿no? Es verdad que si estamos atentos al tratamiento que se le da a la lectura en todos los ámbitos de educación, vemos que en general hay una interpretación meramente alfabetizadora. Es decir, entendemos por leer el rudimento sencillo de asociar a una serie de grafías unos sonidos, ¿no? Sin embargo, creo que el gran cambio, evidentemente hay muchas formas de educación, no solo la formal, pero creo que es necesario implementar novedades, reformas en ese tipo de educación que pasan también por la formación inicial de maestros y profesores. Creo que en este orden de cosas resulta de especial interés reflexionar en torno a las proximidades que encuentran conceptos como el de libertad de expresión y libertad de pensamiento. Me temo que, en fin, corrientes neoliberales han impuesto casi como una verdad indiscutible el hecho de que los pueblos tienen que defender su libertad de expresión. Nada más lejos de mi intención que no defender este derecho, pero mucho me temo que se ha convertido en una especie de elemento simplemente formal, pura cáscara. Es decir, la libertad de expresión es necesaria, en tanto en cuanto nos permite decir lo que opinamos, pero si no fomentamos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada, porque si realmente no tengo nada que decir, me da lo mismo que me lo permitan decir.
Sin embargo, cuando fomentamos una libertad de pensamiento, es posible que no tengamos una libertad de expresión, pero combatir por conseguirla será combatir no solo para decir, sino para transformar. De manera que me parece que la lectura acude de manera directa no a una libertad de expresión, por la que puede verse evidentemente favorecida. Pero bueno, en fin, tenemos la lectura clandestina, no sé, pienso en el Lazarillo, ejemplares emparedados, en fin, hay muchas posibilidades, pero desde luego acude de manera directa a la libertad de pensamiento y me parece esencial, ¿no? El sabio Emilio Lledó insiste en este extremo, la necesidad de reivindicar la libertad de pensamiento en tanto en cuanto supone también reivindicar al individuo como tal, ¿no? ¿Esto qué relación tendría con el concepto de educación? Creo que todo. Me parece que en ocasiones consideramos a la lectura como un elemento de evasión, ¿no? Precisamente literatura y pandemia me parecía de especial interés reflexionar en torno a esta realidad. Estamos confinados o encerrados con distintos grados y suertes según los países en los que nos encontremos, pero en todo caso muchas personas encuentran en la lectura una manera de evadirse, ¿no? Incluso he oído a muchos escritores mencionar esto. No niego la capacidad de evasión de la lectura, pero creo que olvidamos su capacidad de invasión. Es decir, si la lectura no nos concierne, si la literatura no nos atañe, es imposible que nos sintamos convocados. Creo que hay un ejercicio en la lectura de invasión y evasión que es absolutamente identificable con el de educación, cuya etimología está en discusión y me parece maravillosa, ¿no? Esta posibilidad un poco híbrida, anfibia, porque educar desde el punto de vista etimológico puede ser tanto formar desde dentro, desde fuera hacia adentro, es decir, promover el desarrollo intelectual, como hacerlo en el sentido contrario, ya que eduquere significaría desde fuera sacar, extraer y conducir. Me parece que hay una identificación desde el punto de vista etimológico y conceptual de todo el interés entre educación y lectura que ni mucho menos puede resultarnos baladí. ¿Qué consideraciones previas podemos entender? Bueno, creo que es muy importante que consideremos qué papel tiene la lectura en la pandemia, pero es absolutamente vital considerar qué papel se le otorga a la lectura en la educación. Evidentemente solemos caer en lugares comunes, fomenta la imaginación, en fin, en un mundo digital no sabemos muy bien qué papel tiene y sin embargo creo que la lectura desempeña como nunca ese papel de liberación absoluto. Lectura e imaginación es igual a lectura y libertad, evidentemente, y veremos que esto es algo ínsito al ser humano. De manera que fomentar una lectura auténtica, crítica, es fomentar humanidad, que creo que al final es lo que se propone la educación, ¿no? Y ciudadanos críticos capaces de transformaciones sociales. En cuanto al mundo digital, se ha insistido mucho, ¿no? ¿Qué papel tiene la literatura, no sé si llamarla tradicional, en un mundo digital? Bueno, pues creo que es más importante que nunca. Es verdad que me parece que estamos en un momento en el que la lectura profunda, literaria, se convierte en un instrumento esencial. ¿Por qué? Todos lo hemos visto, incluso con futuros profesores, cuando se acude a una página de internet y aparece muchísima información, muchas veces los alumnos naufragan, e incluso las sociedades. Tan mala es la ausencia de información como la anestesia por naufragio. Cuando hay tanta información que no soy capaz de navegar entre ella, me encuentro en una situación realmente muy parecida a la de estar desinformado, porque estoy aturullado y no soy capaz de tener un pensamiento crítico. Creo que la lectura literaria profunda, seria, auténtica, constituye un filtro necesario para jerarquizar la información y sobre todo, ahora que hablamos del fenómeno de las fake news, para situarnos de una manera crítica frente a lo leído. Creo que esto no se fomenta en general. Es un lector pasivo que sencillamente asiste como mero espectador a lo que se lee. Creo que hay que promover y que la lectura en su esencia es eso, es discutir, es dialogar con lo leído, es posicionarse frente a ello y no considerarlo como una verdad revelada, ¿no? Creo que aquí el aprendizaje dialógico se nos antoja como un eje vertebrador. Además, olvidamos a menudo que, en fin, intentamos fomentar esta pasión lectora, no en vano los educadores de literatura o de lengua lo que pretendemos es fomentar lectores y la verdad es que los datos nos indican que estamos fracasando. En España es una evidencia. Realmente el índice lector es bajísimo y su competencia lectora pues, no es adecuada. Eso significa que hay que repensar, hay que ser críticos y ver qué hacer, ¿no? Bueno, yo he descubierto en la formación inicial de docentes en todos los niveles educativos cómo algunos maestros no se sonrojan al decir que no sienten ninguna inquietud por la lectura. Claro, me parece que ahora que hablamos de una época de contagio, es fundamental entender la enseñanza como filia, es decir,
La lectura también es contagiosa. Si yo no siento la pasión por la lectura, es imposible que la contagie a mis alumnos. Tengo que estar enfermo para poder contagiarlos, ¿no? Me parece que este es un elemento fundamental que tenemos que atender en esa formación. Otro elemento que me parece que desborda los intereses de esta ponencia sería el papel que pueden desempeñar las adaptaciones, ¿no? en este mapa. En todo caso, ¿qué relaciones se establecen entre lectura, educación lectora y por qué esta pandemia nos demuestra que la lectura es una liberación, no es un añadido, no es un elemento de ocio? No entiendo tampoco que sea un acompañamiento, sino un desarrollo por fuera hacia adentro, ¿no? Parece un poco contradictorio, pero creo que es una manera de ser más, la diferencia entre existir y ser, ¿no? Ya tradicional, que intentaremos trabajar siquiera de una forma muy rápida y panorámica. Por lo tanto, leer es un ejercicio de libertad. ¿Por qué leer es un ejercicio de libertad? Aquí quiero poner algunos límites, porque también me preocupa la idea de transmitir que cualquier texto literario puede admitir cualquier tipo de interpretación. Pasaríamos quizá de una idea de libertad a una de libertinaje, sin pretender darle a este término ninguna connotación negativa. Pero creo que la interpretación del texto la da el propio texto, ¿no? El viejo debate que ya puso sobre la mesa Umberto Eco con la interpretación y sobreinterpretación. Creo que hay que evitarlo, pero todos hemos tenido la sensación, por ejemplo, con El Quijote, de ser un libro que se convierte en diferentes libros según lo leemos en distintas edades, en distintas épocas de nuestra vida. Claro, son lecturas con kilómetros, son clásicos, es decir, son obras que nos cuestionan realmente, que dialogan con nosotros y que son capaces de aportarnos nuevas significaciones cuando nuestro bagaje también es mayor, ¿no? Y nuestras experiencias también. Aquí hay un debate muy preocupante al respecto. En España es muy típico que se lea El Lazarillo como una obra infantil. Como saben, era un libro por el que te quemaban vivo, la Inquisición, simplemente por el hecho de tenerlo en casa. Resulta cuando menos un poco preocupante, ¿no? Creo que el neoliberalismo ha impuesto otra idea de censura y es muy peligrosa porque me parece que es una autocensura, una falta de que el lector tenga la capacidad de pensar por sí mismo y evitar los grumos mentales que cayeron sobre él. Como por ejemplo decir que El Lazarillo, por el propio título, del que por cierto ni siquiera sabemos que lo pusiera el propio autor, era un libro infantil, ya que contaba las vicisitudes de un pequeño niño y cómo iba a través de distintos amos intentando sobrevivir. Nada más lejos, al final toda esa idea de la infancia no es más que una excusa, una justificación para la situación de deshonra que vive Lázaro de Tormes. Ese libro es una bomba desde el punto de vista intelectual, en todos los órdenes y en todos los sentidos, de ahí su anonimato, ¿no? Entonces, en general, creo que es muy necesaria realmente la literacidad crítica y la lectura como un elemento de un territorio de libertad y de exigencia propias, en la que no podemos admitir cualquier cosa y donde realmente lo manido se convierte en un enemigo de lo libre, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es evidente que la lectura es un ejercicio de libertad y de creación en tanto cuanto el mismo libro al mismo lector le pueda decir cosas diferentes en distintos momentos de su vida. Por supuesto, una obra también tiene la capacidad de dar distintas interpretaciones a distintos lectores. Creo que además hay una confusión más, ¿no? que abona este territorio de una lectura pasiva que no me interesa para nada, que es precisamente la idea de que hemos entendido que enseñar a leer es educar en la lectura. Son cosas diferentes. Enseñar a leer, entendemos por ella, nada más que una herramienta alfabetizadora, pero que no exige necesariamente ni de una comprensión ni de un ejercicio de libertad. Y por lo tanto no me resulta de interés. Sin embargo, educar en la lectura es otra cosa, ¿no? Decía el bueno de Osvaldo Reynoso, escritor peruano, que es una cosa de todos y una responsabilidad docente. Es cierto, pero creo que los que estamos en primera línea no debemos escamotear responsabilidades, sino sencillamente asumirlas e intentar buscar, honesta y humildemente, algunas posibilidades. Aquí intentaremos dejar caer algunas. Por lo tanto, me parece que si el objetivo como enseñantes de lengua y literatura es fomentar lectores y no lo estamos consiguiendo, puede tener que ver con que hayamos desvirtuado, contaminado cuál es el auténtico concepto de lectura que creo que ha venido a revelarse de manera especial en esta situación de confinamiento para reconciliarnos con nuestra propia identidad, ¿no? Y con nuestra propia naturaleza libre, ¿verdad? Con algunas contradicciones que ahora intentaremos ver someramente. Bueno, Osvaldo Reynoso menciona algunos problemas para las dificultades de acceso a la lectura, según los países, culturas pueden tener más o menos peso, pero me parece de especial interés el hecho de que realmente hayamos pensado una manera de educar a leer
que realmente no está bien orientada. Y ahí creo que de ahí parte todas las propuestas que podamos proponer, ¿verdad? Creo que esa mala enseñanza de la lectura puede tener que ver con una mala enseñanza de la literatura, también parece evidente, demasiado transmisiva, tradicional, cronológica. En general a los alumnos les aporta poco. En España no es difícil encontrar en muchos libros de texto, incluso en alumnos de primaria, de unos 9 años, que se les pregunta qué significa el manto negro en este poema, y el profesor lo reconviene, si no dice que ha llegado la noche, ¿no? Sin entender que el texto poético acompaña a las palabras, y eso nos falta de rigor, de todos los ecos que esas palabras tienen, de sus resonancias. La connotación es un elemento fundamental y no se puede restringir al hecho literario porque de alguna manera es reducirlo o contravenir su propia naturaleza. Por lo tanto, enseñar lectura también es enseñar literatura, y el problema es que es difícil que se discuta el qué se enseña de literatura. Es muy difícil que nos preguntamos para qué lo hacemos. Y también es complicado el preguntarnos cómo. Parece que el medio tecnológico haya realmente agotado todo el espacio, ¿no? Bueno, creo que las tecnologías son importantes. Hoy podemos estarnos comunicando desde España, lo cual para mí es un profundo orgullo y quiero decirlo también. Es un gusto ver cómo hay un interés generalizado en países hermanos que en España resulta mucho más costoso. Efectivamente hay comunidades, pero creo que no hay ese interés general que hace mucho más complicado que los cambios puedan llevarse a cabo, ¿no? En todo caso, creo que estas preguntas, qué, para qué, cómo, básicas de enseñar literatura, resultan fundamentales en un docente para revertir esta situación. Dice Osvaldo Campo, y creo que en esto, una vez más, arroja muchísima luz, que lo que ocurre muchas veces es que la literatura y, por tanto, la lectura, se ven enfocadas desde un punto de vista ancilar con respecto a lo lingüístico. Es decir, la literatura se convierte en una especie de hermana pobre de algo que está al servicio de lo lingüístico. De manera que no es nada raro encontrar que un profesor, para un texto literario, para un poema, propone al alumno que encuentre, no sé, sustantivos, adjetivos, y uno se pregunta si realmente lo que quiero es fomentar el placer lector, ¿voy a conseguirlo de esta manera? Si nosotros estamos escuchando una pieza musical que realmente nos emociona, nos comunica con lo sublime, si alguien nos dice, dime a qué movimiento estético pertenece esta pieza, quién es su autor, en qué momento lo estaba escribiendo, no sé hasta qué punto están interfiriendo en un aprendizaje por placer o contagio. Creo que para esos elementos lingüísticos hay otro tipo de textos científicos, académicos, que se dejan perfectamente para ese tipo de tareas, que no me parecen negativas ni mucho menos, pero que sí van en menoscabo de conseguir una didáctica auténtica de la literatura y una conquista de la libertad y del espíritu crítico como lectores, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué enseñar a leer? ¿Por qué enseñar literatura? Creo que hay un elemento esencial y no lo podemos olvidar nunca. Nosotros necesitamos leer. No es que sea bueno o no sea positivo. Creo que igual que hay centros de salud u hospitales, hay bibliotecas sencillamente. Me parece que es una seguridad social para los seres humanos. Leer no es algo que podamos poner o no, es algo que necesitamos desde el punto de vista en que somos ficción desde el primer momento, ¿no? Es curioso que la etimología de persona, que nos identifica, signifique máscara de actor teatral, ¿verdad? O personaje teatral. Bueno, no me parece que sea baladí, el dramatis personae, ¿verdad? Que aparece en las cartillas que nos entregan en los teatros. Bueno, es que la ficción forma parte de nuestra vida porque somos lo que somos y lo que desearíamos ser, nadie lo puede evitar. Y ese apetito que forma parte de nosotros lo desempeñan las ficciones, de manera que leer menos es sernos menos. Estamos hablando de algo de primer orden, ¿no? Es curioso el ejemplo, vamos muy rápido, de Fernando Pessoa y sus heterónimos, ¿verdad? Para ver el desdoblamiento, el gusto por la otredad, la apertura al diálogo, cuando le hace decir a uno de sus heterónimos, Antonio Mora, fingimos y soñamos para poder vivir. De manera que la ficción no es algo que nos permita sobrevivir, sino sencillamente vivir. ¿Por qué? Bueno, la lectura y la literatura son necesarias, podemos ser grandes escritores o no, pero hemos de ser lectores necesariamente si queremos ser humanos. ¿Por qué? Porque realmente es una canalización de la inconformidad que nos debe asistir, porque nos define ontológicamente y por el ansia de libertad que todo ser humano debe tener. ¿Por qué inconformidad? Bueno, pues
está muy ligada a la idea ontológica. El ser humano tiene la tragedia de vivir solo una vida y desear miles, ¿no? En algunos trabajos lo ha dejado de manifiesto, en algunos ensayos Vargas Llosa, por ejemplo, y muchos otros han reflexionado en torno a esta necesidad. Esto de hacernos inconformes, ¿no? Inconformistas, sin lugar a dudas. Y por lo tanto, la lectura es un ejercicio de rebeldía. Parece que Aldo Campo habló alguna vez de ese desafío de la imaginación. Me encanta el concepto, porque realmente es ese, ¿no? Y la libertad de no estar absolutamente reducido a pensar nuestros propios pensamientos, a sentir nuestros propios sentimientos, sino tener la capacidad de pensar otros pensares y sentir otras formas de sentir que sin duda alguna nos completan, ¿verdad? Creo que aquí Rudiger Safransky, este filósofo tan apasionante, tiene mucho que decir cuando comenta que hay que salir muy lejos para encontrarnos, ¿no? Creo que explica muy bien el hecho del Quijote. Recordemos que Don Quijote realmente lo que quiere es cortejar a Dulcinea, que no sabemos ni siquiera si existe, pero en todo caso es su vecina y se deja claro. Si era su vecina, podía haber ido a pedirle la sal, no sé, podía haber intentado desplegar sus encantos en la vecindad. Sin embargo, se va muy lejos para encontrarse con algo que está muy cerca. Creo que tiene mucho que ver con esta idea de lectura, de desdoblamiento y de otredad. Voy un poquito rápido, las figuras de Emilio Lledó aquí me parecen absolutamente necesarias porque viene a decirnos primero, las palabras son el combustible del pensamiento. El cerebro necesita palabras, por lo tanto necesita lectura. Segundo posicionamiento. Si somos inconformistas con las palabras, vamos a terminar siendo inconformistas con los hechos. De manera que si conseguimos desmarcarnos de un papel lector absolutamente pasivo, conseguiremos una visión política, crítica, real, de lo que la lectura puede constituir y conformar. Un distanciamiento con respecto de lo que se lee también, ¿no? Entonces, bueno, voy muy mal de tiempo, este pajarillo es maravilloso. Las reflexiones finales, rápidamente, me parece que no solo conviene poner el dedo en la llaga, sino plantear algunas cuestiones que puedan resultar de interés. ¿Y entonces qué? ¿Cómo enfocamos la lectura? ¿Cómo lo podemos promover? Muy rápidamente, creo que hay que trabajar en la formación inicial del profesorado, evidentemente fortalecer todos los niveles de estudio o sistemas o modalidades que no son los hegemónicos y que son fundamentales, pero creo que hay que trabajar también dentro de los reglados, ¿no? Por ejemplo, con la literacidad crítica. Es apasionante cómo comprobar los ojos de los alumnos cuando, por ejemplo, la actividad de lectura que se lleva es distinta, es la de distintas versiones de un mismo romance que vive en su variedad y, por lo tanto, ver la actitud del alumno que tiene que tomar con cautela todos los textos sin dar por sentado nada y siendo absolutamente proactivo, o con los cuentos tradicionales o de tipo oral. Las versiones de Caperucita en este sentido son absolutamente riquísimas y para cualquier nivel, porque se trata de seleccionar las versiones al efecto. En todo caso, proponer un lector activo, crítico, que tenga que discutir con lo que está leyendo. Creo que aquí la literatura comparada es otra de las opciones. ¿Por qué? Porque la literatura comparada nos está pidiendo un autor creativo, un lector creativo. ¿Por qué es así? Bueno, es inevitable, cuando hacemos lecturas se produce un magma creativo de asociaciones donde a lo mejor los lenguajes artísticos no son lo más importante, no se convierten en cortapisas, se pueden rebasar, de manera que no es extraño que una pieza musical pueda connotar una pintura u otras obras literarias. Creo que ahí estamos dando rienda suelta a un lector diferente, creativo, constructor, generador de nuevo conocimiento, que no se limite a decir cómo se llamaban los amigos del protagonista. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Como la literatura creativa o la metaficción, el relato de continuidad de las Parques de Julio Cortázar, celebérrimo, en donde se desvirtúan, se diluyen las fronteras entre la vida y la ficción, me parece que son apasionantes para trabajar la literatura. No es ya una apuesta por algo de cultura o de ocio, sino por bucear en nuestra propia esencia, donde la ficción y la realidad pueden confundirse, como sucede en la literatura, ¿no? El aprendizaje dialógico, en vez de esas sesiones de lectura rutinarias, pasivas, fomentar el diálogo, que no estamos inventando nada, ¿no? A veces sonroja cuando se habla del aprendizaje dialógico. Bueno, ya Sócrates y la mayéutica demostró que si un diálogo es tal, tenemos que salir de una manera distinta a la que entramos, con un mayor conocimiento, con unos mayores matices. Eso es dialogar. Lo otro es un diálogo de besugos,
por lo tanto un no diálogo. Y luego la idea de que no hay que evaluar, no hay que inspeccionar las lecturas, sino evaluarlas en todo caso. Es muy frecuente el que aparezca, pues bueno, qué calcetines llevaba el protagonista. Un buen lector puede olvidar ese detalle. Sin embargo, si dinamizamos lo leído con lo concernido, con lo que tiene que ver con la vida del alumno, que casi parece más difícil hacer lo contrario, encontraremos otra suerte, ¿no?, de respuestas. Estoy convencido, ¿no? Incluso las nuevas teorías de la literatura, estoy pensando en teorías actuales como la de Jesús Maestro, otorgan al lector y al transductor, él habla de un lector, digamos, academicista, un papel de primer orden. Por último, tenemos que tener en cuenta que realmente la educación en sí misma es un elemento que quiere recuperar el auténtico sentido de lectura. Y el auténtico sentido de lectura supone un territorio de libertad. Aquí también Emilio Lledó me parece fundamental. Es premio Príncipe de Asturias de las Letras, es un premio realmente muy prestigioso, ¿no? Ha estado en universidades alemanas, en fin, un sabio. Cuando le preguntan que a quién debe su trabajo y a quién se lo dedica, pues no habla de ningún sabio, no habla de ningún gran profesor, habla de don Francisco, su maestro de la escuela de Vicálvaro, habla de ese que le llevaba en su infancia fragmentos del Quijote y le decía sugerencias de la lectura. Es decir, que inoculó en Emilio Lledó la lectura como un territorio de libertad, de aprendizaje, de creación, de vida, ¿no? Creo que eso es posible y si don Emilio Lledó ha podido gozar de un maestro así hace tanto tiempo, no creo que sea difícil intentar promoverlo de una forma inclusiva y crítica en la actualidad. Por lo tanto, creo que es una lectura que nos va a diferenciar muy rápido, ¿no? Pedro Salinas decía que una cosa era el lector y otra el leedor. Efectivamente, el leedor es aquel que lo hace por obligación o necesidad. No queremos leedores, queremos lectores que lo hagan por pasión, ¿no? Y que lo hagan por el convencimiento de que realmente leer, de alguna forma, es ser más nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conecta con esa posibilidad de todo el decir, porque nos conecta con esa infinitud a la que siempre aspiramos desde nuestros límites de carne, ¿no? Pero somos esa mezcla absolutamente contradictoria, seres profundamente limitados y sin embargo con ansias sublimes. Bueno, creo que este ejemplo gráfico, un poco naif, discúlpenme, pero de una biblioteca infinita, representa muy bien esa posibilidad de que todo el decir desde el punto de vista lingüístico se encuentra en una lectura auténtica que va a fomentar sin lugar a dudas un lector que transforma el conocimiento y por lo tanto un lector de transformación social. Muchísimas gracias.